Muy buenos a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo un libro, hoy os traigo la reseña de un libro. Hoy nos vamos a retrotraer a la era del hierro de la península ibérica, a ese mundo de los celtas, de los celtíberos, de los íberos, de los tartesios, porque vamos a hablar precisamente de todos estos pueblos a manos del escritor Manuel Vendala. Manuel Vendala, que es catedrático y arqueólogo de la Universidad, o catedrático de arqueología de la Universidad de Madrid. Es una persona muy experimentada en ese sentido, que ha escrito diferentes artículos para diferentes revistas que tratan todos estos medios y tal. Es una persona que controla bastante del tema. Os estoy hablando de un libro que os voy a presentar ya sin más. Aquí tenéis la portada, se llama Tartesios, Íberos y Celtas, de Manuel Vendala, como podéis ver en la parte de arriba. Es un libro que yo vi en una tienda de segunda mano, me llamó la atención. La verdad es que no entiendo muy bien por qué, ya que la portada es bastante aséptica. Ahí podéis ver la figura de un guerrero ibérico. No es en principio una portada que me llame a mí mucho la atención. La contraportada aquí la podéis ver, pero bueno, no sé por qué, la verdad es que llamó mi atención. Esto es una cosa, supongo que casual o emocional. Hay cosas que te llaman la atención y otras cosas que no te llaman la atención. Me lo llevé y la verdad es que decir que el libro me ha parecido interesante. Sale por la editorial Tanto por Saber, que es una editorial que sinceramente yo no tengo referencias de ella. De hecho, yo creo que es el único libro que tengo de esta editorial. Es más, ni siquiera sé si continúa a día de hoy. Es una primera edición, eso sí, del año 2000. El año 2000, que es una cosa, creo que ya lo he comentado en alguna otra ocasión, pero lo voy a volver a decir. El año 2000, hace 22 años del año 2000, y lo tengo fresco en la memoria. Es decir, parece que fue ayer. De hecho, os iba a decir hace 2 días, como aquel que dice, ¿no? El año 2000. No, el año 2000 hace ya 22 años, caminos de 23. Hace muchísimo, muchísimo tiempo. En cualquier caso, esta es la primera edición salida en el 2000. Desconozco si a día de hoy pues habrán salido más ediciones de este libro, sinceramente, y no sé ni siquiera si tendrán la misma portada, ¿no? Son 295 páginas repartidas en 5 capítulos, más una introducción y un epílogo. El capítulo número 1, el escritor nos va preparando un poco el terreno y el contexto de la península ibérica, donde va a desarrollar todo lo que es pues, los distintos capítulos que están por venir, donde va a abordar evidentemente el tema de los tartesos, de los íberos y de los celtas. El capítulo número 2 nos habla precisamente de los tartesos. El capítulo número 3 nos habla de los colonizadores fenicios, griegos y romanos, que fueron los pueblos extranjeros que tuvieron contacto con estos 3 pueblos que trata el autor en el libro, que se pueden decir que son los pueblos nativos, entre comillas, de la península ibérica. El capítulo 4 nos habla específicamente de los íberos, y el capítulo 5 nos habla de la Hispania de los indoeuropeos, o lo que son de otra forma, o lo que se puede decir de otra forma, mejor dicho, la España o la Hispania de los celtas. Es un libro que sinceramente a mí me llamó la atención el que estuviera repartido, como podéis ver ahí en el enunciado, Tartesios, íberos y celtas, y me pareció muy apropiado, porque a día de hoy, de hecho el escritor Manuel Vendala lo deja caer y lo medio dice, a día de hoy se debería, hasta hace poco relativamente, íberos y tartesios se han estado normalmente relacionados. Es decir, la gente solía pensar o solía vincular a los íberos con los tartesios o con los tartesos. Es más, tartesos solía estar vinculada con los íberos, cuánto lío de tartesos y tal, ¿no? Y a día de hoy seguramente es más apropiado separarlos. Es decir, íberos serían un pueblo y tartesos serían otro pueblo. Los celtas, por supuesto, serían otro pueblo, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que me llamó la atención del enunciado, el que se dividieran en los 3 pueblos, porque, bueno, yo sobre celtas he leído muchísimo cuando era más joven, cuando era más adolescente. De hecho, era el pueblo por el cual más predilección tenía, por aquello de los pueblos bárbaros y tal. A día de hoy he leído muchísimo, y lo que más me llamó la atención de este libro, yo creo que precisamente era poder saber un poco más acerca de los tartesios y de los íberos como pueblos separados y no como pueblos unidos, que la mayoría de los autores, al menos los autores antiguos, solían vincularlos, ¿no? Los celtas, como he leído ya mucho, digamos que no despertaba demasiado mi curiosidad, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido no me ha defraudado. El capítulo 2 es el que habla de los tartesios. Nos comienza hablando de los orígenes mitológicos, en los cuales los griegos relacionan a Hispania y a tartesos en sus mitologías. Esto es una cosa que nos puede recordar mucho si recordáis otro libro que os hice una reseña llamado Mitología Ibérica, donde se nos hablaba, ese libro era una ida de olla, no tiene nada que ver con este, ya os lo digo, ya que en este caso Manuel Vendala pues es más
más académico, y lo que hace básicamente es intentar encontrar algunas similitudes en la mitología griega de causas que pudieran vincularla con la existencia de Tartesos. De hecho, inclusive remonta a algunos escritos de la Biblia que pudieran, o donde pudieran estar nombrado el nombre de Tartesos, y que nos puede dar una idea aproximadamente de que realmente era una ciudad muy importante y que aparecía en la antigüedad más remota de la historia de Europa, ¿no? Luego prosigue hablándonos pues de la sociedad, del territorio, en fin, desarrollando un poco más todo lo que era el mundo tartésico en sí. Nos habla de los guerreros, de una sociedad de guerreros, que a mí es un capítulo en concreto que me ha parecido bastante interesante, y nos habla también de las estelas ibéricas, que es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y me ha parecido bastante interesante. Voy a ver si la puedo encontrar y os la enseño, porque hace poco precisamente estuve yo buscando documentación respecto a las estelas ibéricas, porque quería hacer un estudio en el sentido de que quería encontrar algún tipo de similitud entre estas estelas ibéricas y la creencia celta de los pueblos indoeuropeos en concreto, de que las piedras, los menires en este caso, podían servir como receptáculo del alma. Es decir, era una especie de... nunca se ha sabido, nunca se ha tenido al 100% claro qué podían significar los menires, y una de las teorías que hay a día de hoy es que realmente eran una especie, ya digo, de antena que atraía las almas de los muertos para que vivieran en esa piedra, ¿no? Y yo quería encontrar una vinculación con las estelas ibéricas en ese sentido, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues veis algunas estelas ibéricas, a ver si se puede ver bien, que aparecen en el libro, el cual tiene pues algunas representaciones gráficas, no muchas, pero sí que tiene algunas, ¿no? Y en ese sentido pues me ha parecido bastante curioso, porque habla bastante de las estelas ibéricas y aporta datos curiosos que yo pues sinceramente no conocía, ¿no? Se nos habla que la mayoría son estelas de guerreros, donde aparecen guerreros. La mayoría de ellas vienen acompañados de carros de combate, que son prototípicos del mundo indoeuropeo, pero ciertamente los carros que aparecen en las estelas, Manuel Vendala los vincula con una semejanza más con prototipo de carros mediterráneo de guerra, más que con carros celta. Nos habla de la importancia que tiene el escudo en esas estelas. Todos los guerreros vienen acompañados de espadas, evidentemente, pero de escudos. Para él tiene una importancia vital el escudo como tal. Incluso habla de una posible preheráldica, entendiéndolo de una forma sana, no que fuera heráldica como tal, sino que realmente pues los escudos reflejaban un poco pues lo que era la simbología del clan o la simbología de la tribu. Se nos habla de una cosa extremadamente curiosa, que es de la mayoría de las estelas ibéricas tartésicas aparecen con guerreros que tienen cornamenta o que asemejan cornamenta en sus yelmos. Nos atribuye una especie de vinculación, una teoría sobre la vinculación que puede tener la cornamenta, el simbolismo que puede tener la cornamenta con una glorificación del guerrero, etcétera, etcétera. Es más, nos dice que cuanto más grande es la cornamenta, más grande o más se quiere, más heroica había sido la vida del guerrero. Evidentemente, esto son teorías, no se puede demostrar. Y hace poco estuve hablando de los yelmos de Bixo, de la Edad del Bronce, que se emparentaron, en los últimos estudios se emparentaban con yelmos del Mediterráneo, y son muy semejantes en ese sentido a los yelmos de Bixo, que también eran unos yelmos ceremoniales que tenían cornamenta. En fin, el caso es que el capítulo de las estelas ibéricas, la verdad es que tartésicas, la verdad es que a mí personalmente me ha parecido muy interesante. ¿Veis? Aquí os estaba hablando de estelas ibéricas porque he vuelto a cometer el error de comparar o de emparentar o de vincular más bien a los íberos con los tartésicos, y habría que separarlos. Los tartésicos eran otro pueblo, los íberos son otro pueblo. De hecho, vuelvo a decir, Manuel Vendala lo especifica así y lo dice claramente. Es más, nos habla de que Tartesos no solo fue la ciudad de Tartesos, sino que existió una zona cultural de influencia tartésica durante todo ese tiempo, que podría llegar inclusive hasta las zonas de la meseta sur, ¿no? Es una cosa bastante interesante. A mí me ha parecido bastante interesante este capítulo 2 de Tartesos. El capítulo 3 nos habla de los colonizadores, como ya hemos estado comentando, de los fenicios, de los griegos y de los romanos, que son los tres pueblos extranjeros que llegan a la península ibérica y tienen contacto con las poblaciones nativas. De hecho, se nos habla y se nos ofrece una reflexión aquí bastante interesante, y es que tanto el nombre de Hispania como el nombre de Iberia, que son los dos nombres con los cuales va a ser conocida la península ibérica, no son nombres nativos, sino que son nombres extranjeros. En el caso de Iberia, introducido por los griegos, y en el caso de Hispania, introducido por los romanos. Así que
que es cierto que puede tener aquí algún origen fenicio y tal, pero bueno, sin entrar en ese tema, en cualquier caso, son dos nombres extranjeros con los cuales ha sido conocida la península ibérica y se desconoce el nombre nativo o el nombre que los nativos daban a la propia península. El capítulo número 4 nos habla de los íberos, nos habla de la sociedad, de las costumbres, de la religión, de los ritos funerarios. A mí me ha sabido a poco. Yo pues, tengo predilección, digamos, por todo lo que es un poco la espiritualidad de todos estos pueblos, la religiosidad de todos estos pueblos, y la verdad es que los capítulos referidos a la religión y a los ritos funerarios de los íberos, que tenía bastante interés en poder conocer, porque desconozco mucho en ese sentido, todo lo que conozco de los celtas lo desconozco de los íberos, tenía un poco de interés de conocer cuál era la religiosidad y las diferentes divinidades que existían en el mundo ibérico, y la verdad es que se me han hecho cortos. Los trata muy por encima y sin entrar demasiado al detalle, ¿no? Muy posiblemente porque tampoco hay mucho de lo cual poder hablar. Y el capítulo número 5 pues ya nos habla de la Hispania indoeuropea, de los celtas propiamente dicho, nos habla de la sociedad celta en Hispania. Destacaría el capítulo que nos habla del berraco, de la importancia del berraco. Todos los que sois de las mesetas, especialmente de la zona de Ávila, pues sabéis que es raro el pueblo en el cual no exista una escultura de un berraco en alguna parte del pueblo, no en la plaza del pueblo, ¿no? Los berracos son unos animales, no se sabe exactamente lo que son, pero se puede intuir que son o bien jabalís o bien toros. Hay también algunas teorías que dicen que son osos. Tampoco se sabe cuál es el significado exacto que tenían para todos estos pueblos. Zonas fronterizas, animales totémicos relacionados con la ganadería, en fin, no se sabe muy bien. Los toros de Guisando, los famosos toros de Guisando de Ávila, entrarían dentro de lo que serían estos berracos. En cualquier caso, el autor Manuel Vendala pues habla de los berracos de toda esta zona. Tampoco está muy interesante el capítulo, pero también me ha defraudado un poco en el sentido de que no se adentra demasiado o no trata con demasiada profundidad el tema de los berracos desde un punto de vista simbólico, espiritual y religioso. Pero bueno, supongo que será porque tampoco hay muchos datos al respecto. Por cierto, tanto de las estelas ibéricas, que me ha venido ahora a la mente, tanto de las estelas ibéricas como de los berracos, tenéis muestras en el MAN, en el Museo Arqueológico de Madrid. De hecho, aparece una figura de varios berracos y del toro de Guisando, de los toros de Guisando seguro, y de las estelas funerarias también. Tenéis ahí una representación muy guapa de lo que serían esas estelas que asemejarían ser menires, con la peculiaridad, y creo que esto es única y propio de la península ibérica, de que se han tallado en ellas pues efigies de guerreros que supuestamente serían los que el alma, bajo mi teoría, si es cierto que fueran receptáculo de las almas, pues servirían de receptáculo para que el muerto, el difunto, morara en esas piedras, ¿no? En fin, en resumidas cuentas, yo diría, es que ya va pasando la tarde y se me va un poco la olla. En resumidas cuentas, yo diría que el libro de Manuel Vendala, Tartesios, íberos y celtas, no es un libro que vaya a cambiar el mundo, no es un libro que ofrezca un estudio extremadamente académico. Los que estáis más experimentados en estos temas, pues seguramente os va a parecer un libro muy del montón, que os va a contar cosas que ya conocíais por otros muchísimos libros que hayáis leído. De hecho, a mí es un poco lo que me ha pasado cuando he llegado al capítulo de los celtas. Pero sí que es cierto que para todos los que estáis empezando a leer acerca del mundo de la Edad del Hierro de la península ibérica, de los íberos y tal, de los pueblos que hemos mencionado, pues seguramente es un libro interesante y es un libro que os va a facilitar la lectura de libros posteriores que sean muchísimo más densos y muchísimo más profundos a la hora de abordar pues todos estos pueblos de una forma muchísimo más detallada. Así que yo sinceramente, no viene mal nunca leer un libro, pero yo lo recomendaría, si lo tuviera que recomendar, os lo recomendaría para la gente que quiere tener una primera aproximación en el mundo de los íberos, de los celtas y de los tartésicos, y no tanto para la gente que está un poco más experimentada a la hora de leer o que tiene más conocimiento sobre estos pueblos que ya hemos mencionado. Así que aquí tenéis el libro de Manuel Vendala, Tartesios, íberos y celtas, de editoriales, por cierto, con el subtítulo Pueblos, culturas y colonizadores de la Hispania antigua, que se me olvidaba, de la editorial, ¿dónde está? Que lo olvido. Tanto por saber, editorial que, como ya os he dicho anteriormente, yo personalmente no tengo nada de ellas o no recuerdo haber leído nada de esta editorial. En fin, nada más, tíos, nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.